Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. También ya veréis por qué lo digo. Bienvenidos a Urano en Géminis, una fase de algo más de 7 años en el que literalmente nuestra mente se va a convertir en algo pues no visto en mucho tiempo. Hablamos de una fase en la que vamos a vivir la liberación a través del perspectivismo holístico. Y me diréis, Esteban, vaya frase más. Ya. Pues de eso vamos a hablar, del perspectivismo holístico que promueve este planeta en este signo. Voy a empezar hablando un poco acerca de la naturaleza de la mente, porque de eso se trata. Para comprender esta activación vamos a ir desde el principio, que es el signo, en el que van a haber tantas movilizaciones, cambios de perspectiva, novedades, descubrimientos, procesos psicológicos, a veces generalmente fáciles, otras veces algo caóticos. Vamos a empezar hablando de Géminis. ¿Qué es Géminis? Géminis es el signo que tiene que ver con la aparición de la mente. Simplificando mucho el ciclo de la vida, que es el zodiaco, Géminis ocupa la posición en la que aparece el descubrimiento del sujeto en relación al objeto, ese algo que percibe en relación a lo percibido. Ya vamos a simplificar hablando de que aparece la racionalidad, la lógica, aparece el pensamiento, aparece la curiosidad como motor de descubrimiento, de atracción hacia la vida, atracción hacia los fenómenos, atracción hacia los seres, atracción hacia el saber, el nombrar y el hacer mapa. Y básicamente, en resumen, aparece algo que podríamos llamar la lógica común, la lógica convencional, una lógica temporal, regida por un sentido de, digamos, cronología, de qué fue antes, qué fue después, cómo se han dado las cosas, ¿no? Entonces, si todo esto es Géminis y tiene que ver con el placer de saber, energéticamente es de carga ligera, es, a diferencia del primer y el segundo signo, un signo levemente masculino, energéticamente masculino, pero bastante poco cargado a nivel de género, pues vamos a decir que es un signo ligero, relacionado con la actividad mental, poco corporal, independiente en buena medida de cuerpo, emoción, profundidad y pertenencia, pero que sí es un signo muy vinculado a algo que nos hace parecidos, o no sé muy bien cómo decirlo, a las máquinas, los robots, lo informático, lo que hoy está tan de moda, la inteligencia artificial, pero le hace a todo eso parecido a los humanos, pero con todas las diferencias tan importantes que hay que reivindicar siempre. Y bien, todo eso va a estar sujeto durante un poquito más de 7 años a la superactivación de un planeta que le es muy afín, que le es muy análogo, porque Urano también es un planeta de aire, igual que Géminis es un signo de aire. Entonces, ¿Urano qué le trae? Urano corresponde a una fase bastante más avanzada y evolucionada del zodiaco, en el que, bueno, es el planeta regente de Acuario, en el que, bueno, se han podido elaborar y complejizar y llegar a sostener una especie de como mirada simultánea en red desde diferentes ángulos. Para Géminis esto no era posible. Géminis iba a una velocidad altísima y muy ligera, ¿vale? Pero iba en direcciones lineales. Urano ya propone algo como que más cuántico y sorprendente. Algo así como poder mirar en diferentes ángulos casi a la vez. Entonces, básicamente, me parece que puedo empezar a resumir el tema de Urano en Géminis diciendo que vamos a estar atravesando una gran oportunidad que va de la lucidez al descalabro. Sí, la lucidez pues es fantástico, ¿no? Ligereza, claridad mental, perspectiva, orden, un vacío que permite que la comprensión suceda, que la comprensión como que emerja, libre de un exceso de carga emocional, libre de un exceso de carga identitaria. La lucidez es fantástico, ¿no? Cuando tenemos momentos así, pues son momentos de muchas posibilidades,
de libertad, de desapego genuino, desapego sano, un saber renunciar al exceso de densidad, de inercia, ¿no? de los asuntos de la pasión, del cuerpo, del instinto. La lucidez es algo fantástico, muy deseable. Es un valor que está poco de moda, además, diré, en esta sociedad. El descalabro, en cambio, es una puta mierda. El descalabro es, en este sentido que comento, es el exceso de rapidez, velocidad, choque, impacto y para abajo que vas y es una caída, en este sentido de colapso o descalabro mental. Nos referimos a un exceso de actividad, ajetreo, complejidad, caos, enquistamiento y una gran pérdida. La lucidez es todo lo contrario. Bueno, amigos y amigas, de esto va el periodo de Urano en Géminis. Muy bien, vamos a irnos adentrando un poquito más. Básicamente, lo que te voy a proponer desde ya es que pienses en términos de cómo aprender a pensar desde un lugar más distribuido. Ese lugar más distribuido. Imagínate, no sé si has visto alguna vez un encefalograma de un cerebro bajo la actividad de unas sustancias psicotrópicas, como pueden ser, por ejemplo, bueno, las famosas setas mágicas, psilocibina. En esos electroencefalogramas, si no lo digo mal, se observa una actividad más distribuida y simultánea entre diferentes partes. La experiencia, para quien la conozcáis, sabéis que es de una gran profundidad de comprensión, una facilidad de ir y venir y al mismo tiempo un menor anclaje en el cuerpo, el instinto y el sentido de contexto espacio-temporal concreto. El aquí y el ahora se relativiza, se amplifica, hay oportunidades de crecimiento y de comprensión y hay al mismo tiempo un poquito de posibilidad de descalabro. Bien, lo menciono porque, igual que mencioné en uno de mis pasados vídeos, el de 2025, la verdad es que vamos a estar entrando en una fase de esta oportunidad de, digamos, un pensamiento desde un lugar más distribuido. Va a ser muy interesante, te invito a aprender a observar cómo está funcionando tu lógica, cómo está funcionando tu pensamiento, cómo está funcionando tu diálogo interno y cómo está funcionando tu comunicación con el mundo, tu comunicación con las otras personas, tu comunicación con el entorno. ¿Qué estás haciendo con la curiosidad? ¿Estáis viendo la cantidad de pajaritos pasar por allá? Pues son un buen símbolo de lo geminiano. Ahora estarán cazando insectos, ¿no? Por cierto, hablando de símbolos, ya me conocéis, pues aquí me gustan para los vídeos. El amarillo es un color típicamente asociado con Géminis. El yin y yang remite un poco pues, a la dualidad geminiana, aunque es algo más trascendente en realidad. La alegría de la sonrisa de mi camiseta, que es adorable. Es muy Géminis esto. Mi querida bicicleta ahí de fondo. ¿Por qué no? Pues el columpio. Todos son símbolos de lo geminiano de una manera u otra. El columpio el que menos, pero queda bien. Entonces, más cosas. Es el pensamiento desde un lugar distribuido. Va a tener que ver con una mayor capacidad de sostener ideas diferentes en simultáneo. Una mayor capacidad de tolerancia mental, ¿vale? Que la cualidad típicamente limitada de la mente, que nombra, explora, hace mapa y a veces confirma sus sesgos, sus prejuicios, y a veces se resquebrajan y se abren. Bueno, todo ese proceso va a estar visitado por una energía sumamente multipolar que propone constantes, interminables revisiones, como estoy representando un poco con esto, y entonces nuestras mentes van a estar un poco así. ¿Qué tal se te antoja que lo vas a poder sostener? ¿Qué crees que vas a ver en el mundo?
va a ayudar a la paz, va a ayudar a la democracia, el espíritu de enriquecimiento a través de la diferencia, va a ayudar al espíritu tan dictatorial, impositivo, violento que estamos viendo en muchos frentes. Bueno, pues para variar un poco de todo, pero sinceramente esta activación por sí misma es bastante fácil y bastante asimilable. Es únicamente el hecho de que se dé en paralelo con Plutón en Acuario, Saturno y Neptuno en Aries, lo que puede quizás hacer que tome formas, hablando de astrología social, formas un poquito más difíciles, formas un poquito más complejas, formas un poquito más violentas, formas que no conduzcan tanto a la liberación. Pero va a ser especialmente por esas activaciones que suceden en simultáneo, porque sinceramente Urano en Géminis por sí solo representa sin lugar a dudas un exceso de actividad mental, un exceso de actividad gestionable, pero no es difícil en sí mismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tratar el contenido de este vídeo como algo básicamente fácil, de buen rollo, alegre, positivo, y vamos a observarlo en nosotros. Voy a acostumbrarme yo mismo a decir nosotros, porque lo voy a decir desde ya. Géminis es un signo extremadamente desidentificado de la energía de género. Ya sé que hay una guerra ideológica en gran medida en torno a la cuestión identitaria. Pues Géminis es precisamente un signo que está un poco más allá de Géminis en sí, ¿eh? No hablo de personas con planetas en Géminis. Géminis en sí es un signo que está bastante más allá e indiferente a eso. Le importa más bien poco. Y Urano es directamente trans cualquier cosa, trans todo. Con lo cual, pues Urano en Géminis, sí, es bastante transgénero de alguna manera. Como me gusta el té con leche. Bueno, vamos a seguir con cosas más relevantes para estos 7 años, que mi té con leche. Vale, creo que con esto tenéis una idea general de lo que promueve esta activación. Voy a hablar acerca de algo que es la moral, el sentido de bien y mal. ¿Qué os parece? Que con una activación de este tipo, bueno y malo permanecen como categorías absolutas. Pues no. A lo mejor tenemos la oportunidad de que se resquebrajen. Igual que, no sé si lo habéis observado, en las novelas y las series más contemporáneas, más recientes de los últimos 5-10 años, hay una tendencia a que los malos no sean siempre tan malos, los buenos tampoco siempre tan buenos. Es de alguna manera un poco menos infantilista, reduccionista y simplista que las narrativas pues ultra religiosas, ¿no? En la que el arquetipo del bien es muy puro, el arquetipo del mal es muy puro y no hay nada intermedio, y tu alma y tu posición, tu identidad está claramente en uno, claramente en el otro, que es como pues una reducción increíblemente banal de las categorías de valores, ¿no? Bueno, pues Urano en Géminis efectivamente promueve una gran facilidad para ver las cosas desde tantos puntos de vista que puedo llegar a entender por qué hiciste eso, que en sí, temporal, de manera descontextualizada, me parece mal, pero que lo puedo llegar a entender porque tal, porque te ha sucedido tal, y que aquello que era bueno, pues que al mismo tiempo tenía varias otras facetas, cuestiones sutiles, que pues hacía que tampoco fuera tan absoluto y completo. ¿En qué nos deja esto? Bueno, para las personas que tristemente están apegadas a una dicotomía estricta, que tendrá que ver sin duda con cómo se tratan a sí mismas, en base a una dicotomía muy estricta, es decir, con muy poco amor se tratan. Para esas personas, hablar de mayor relatividad puede dar miedo. De hecho, Urano en Géminis, una de las facetas difíciles es que ante esta gran apertura de mente, igual que
en las primeras fases de ingesta de una sustancia psicodélica en dosis mínimas. No quiero proponer nada que haga que este vídeo se censure, pero en las primeras fases de una experiencia psicodélica pues puede haber miedo, reacción y ganas de aferrarse y de cerrarse sobre algo, ¿no? Bueno, pues a muchas mentes les sucede esto, ¿no? Entonces, ante un proceso de superapertura, esa pérdida de referencias de todo tipo, de mapa, de terreno conocido y de valores, representa algo atemorizante. Entonces, una reacción posible es... Hasta luego, pajarito. Tiene que ver con digamos, una reacción de miedo-control ante todo esto. Que vendría, insisto, vendría todavía más fortalecida por la presencia de Plutón en Acuario. Pero bueno, de eso mejor entraremos en otro vídeo que me focalice más en el conjunto. Entonces, bueno, relatividad perspectivista, una cierta post-moral que puede ser muy interesante, porque realmente en el mundo de los adultos, en el mundo, ¿cómo decirlo? Sin ser ofensivo, en el mundo adulto, nadie ni es tan malo ni tan bueno. Mis peores enemigos o personas a las que rechazo tienen cualidades fantásticas de muchos tipos, y yo, pues, para esas personas, si es que las tengo, supongo que sí, todo el mundo las tiene, yo para esas personas, pues, en realidad también tengo mis cualidades positivas, que lo que os vengo a decir es que esto es muy bro, sister en el buen sentido, que es que somos hijos, hijas, hijes de la vida, somos seres que, bueno, Géminis rige la fraternidad de sangre, la fraternidad real, ¿no? Y Urano en Géminis va a movilizar mucho esta relatividad, este parentesco, esta familiaridad de ser hermanos, hermanas de algún tipo y tener mucho en común, y que muchas veces lo que un hermano o hermana tiene de más es lo que le falta al otro y viceversa, pero que hay básicamente una complementariedad, y esto es muy hermoso, muy bonito. Como la luna aquí, ¿no? Que es que qué buen gusto que tengo para mis vídeos a veces, en fin. Vale, continuamos. Decir que Urano y Géminis, aunque por un lado promueven una cierta post-moral acerca de bien y mal, tampoco es cuestión de ser cínicos, porque tanta actividad mental, algo tan frío, tan desapegado, también puede ser cínico. Es decir, frío, ultra racional, calculador, desapegado, desentendido del sentido de empatía, del sentido de justicia, de lo que es correcto. Tampoco es eso, ¿no? Lo ideal, pero es verdad que Urano en Géminis puede llegar a promover un poco de eso. Vale, más pistas para entender a Urano en Géminis mientras anochece. Bueno, la edad psicológica asociada a Géminis me parece un criterio muy interesante para entender la energía de este signo. La edad psicológica asociada a este signo es, sin lugar a dudas, el teenage, ¿vale? La energía adolescente. Supongo que también pongo un poco de voz yankee, porque, you know, kind of like American or something, porque Estados Unidos tiene mucha energía Géminis en su carta. Y en fin, esa gente tan permanentemente adolescentes, que son nuestros queridos norteamericanos, pues tienen bastante esta cualidad. Con lo cual, es una manera interesante de comprender esta energía. ¿Qué tiene la adolescencia que no tengan otras fases de la edad? Bueno, esa cualidad experimental, esa cualidad ligera, esa cualidad alegre, esa cualidad inquieta,
esa sensación de que está todo por hacer, de que muchísimas cosas podrían ser, ¿no? A ver, no os voy a mentir, yo, Esteban astrólogo, fiel servidor, yo tengo ascendente Géminis, Venus en Géminis y Mercurio en Géminis, ¿vale? O sea que yo soy muy Géminis, a pesar de que tenga el Sol y Marte en Tauro y tal, pero yo soy muy Géminis. Lo digo por aquello del espejo útil, ¿no? Lo digo porque creo que la honestidad del astrólogo está en incluirse en la perspectiva y poder hablar abiertamente acerca de sí mismo. Y yo os digo que soy, pues, en cierta medida un buen ejemplo de este tipo de energía. Esa abertura y locura de la edad adolescente la vamos a ver intensificada. Y precisamente aprovecharé para decir que la gente adolescente, de alguna manera, va a ser gente que es como que esté en el centro de atención de una manera superior a lo habitual, ¿vale? Las personas adolescentes van a cobrar con esta activación, francamente, un mayor protagonismo, un mayor sentido de liderazgo, un mayor sentido de autovaloración de alguna manera. O sea que con eso tenemos una pista acerca de una fase en la que hay una cierta juventud de corazón, una cierta flexibilidad y una cierta ligereza, una cierta predisposición a los cambios también, que va a ser bastante refrescante después de algunas activaciones de hace unos años que fueron bastante más densas. Recordaréis sin duda el famoso 2020. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya acerca de pensamiento, ¿vale? Vamos a entrar un poquito más en detalles acerca de todo esto. El pensamiento es algo que básicamente, en resumen, va a llevarse más por la hipernovedad. El pensamiento libre. Vamos a estar realmente rompiendo esquemas, mapas mentales con mucha facilidad. Hasta las personas habitualmente más conservadoras, la dificultad va a estar precisamente en la falta de continuidad, de foco y atención. Para personas que en su carta ya tienen una cierta tendencia o predisposición a esto, pues evidentemente puede ser complicado. Es por esto que hablaba de descalabro mental. Las consecuencias psicológicas no son tema menor. Hablamos de ansiedad, de excitabilidad, de lo que hoy en día se suele llamar trastorno de hiperactividad. Y estas son tendencias que vamos a poder observar no solamente en los mundos tecnologizados, donde evidentemente todo esto es más rápido y más fácil de comprobar, sino también en el comportamiento social, ahí donde no haya tanta tecnología. Otro tema que merece la pena reflexionar es el papel de la inteligencia racional, cognitiva, porque es algo que se va a ver muy movilizado. Vamos a estar de alguna manera reconociendo que hay muchas inteligencias. Howard Gardner, creo que se llama, un psicólogo, que hablaba de que eran múltiples tipos de inteligencias. Y de alguna manera vamos a estar tratando todos los asuntos humanos un poco más desde el punto de vista de la faceta racional, intelectual que les acompaña. Sea música, pues se va a estar hablando un poco más de la faceta lógico-matemática racional de la música. Sea, yo qué sé, cualquier tipo de tema se va a enmarcar en buena medida todavía más desde esa faceta racionalista. A ver si adivináis cuál es el tipo de inteligencia que seguramente se va a ver menos reconocida. Pues sí, evidentemente la emocional. La capacidad de autoescucha, de reconocimiento, de nombrar y de relacionarse conscientemente con lo que estoy sintiendo, ¿no? Con lo que se me está moviendo en el cuerpo. Ay, lamento ser cenizo, pero realmente la inteligencia emocional es la que más necesitamos en la vida. Las demás son
podríamos decir, herramientas, artilugios, ventajas adicionales. Pero bueno, vamos a hacer como que estamos de celebración y focalizar un poco en lo positivo. Porque es verdad que celebrar nuestra capacidad de comprensión mental ya es bastante fantástico. Vale, siguiendo con esto de las múltiples inteligencias y de la inteligencia en general, va a haber, francamente, un cierto culto a la mente. Incluso en un ámbito así más materialista, como es el de la sociedad occidental del norte global, vamos a poder hablar de más bien un culto al cerebro. Vamos a mirar esto por lo positivo primero, ¿no? Yo creo que vamos a ver un mayor desarrollo de esa corriente que algunas personas conoceréis, que es la PNL, la programación neurolingüística. Es una corriente que, bueno, yo mismo estudié en su tiempo, que tiene que ver con el reconocimiento de que la mente utiliza lenguajes, programas, de los cuales podemos tomar conciencia para mejorar el uso, la eficacia, la efectividad, tanto en la comunicación interna como en la comunicación externa. La PNL en realidad, cuidado, porque también se puede utilizar de manera sumamente manipulativa. Pero en definitiva la psicología de la programación neurolingüística y también la psicología de la comunicación se van a ver muy enriquecidas. Vamos a tener la oportunidad de empezar a desarrollar una mayor conciencia acerca del arte de la oratoria, la comunicación, el qué sucede en el fenómeno de la comunicación, por qué nos entendemos mejor de unas maneras, por qué el entendimiento de otras parece fracasar. Y bueno, lo negativo de todo esto, de llevar esta, yo creo personalmente, lo negativo de este culto al cerebro, especialmente si nos quedamos muy eclipsados por el materialismo, el peligro está en esa deriva transhumanista de la que seguramente ya tenéis información, que básicamente consiste en agregar aparatos tecnológicos al cuerpo y al cerebro para ser supuestamente un ser humano más capaz. Bueno, evidentemente no es el momento de entrar en una reflexión profunda acerca de esto, pero bueno, se me antoja que es muy evidente cómo surge de una visión muy pobre de lo que es la vida y muy pobre de lo que es el ser humano, y surge, bueno, en personas con muy baja autoestima, y es para personas con muy baja autoestima también. Es para personas que no han vivido, sinceramente, experiencias de expansión de conciencia o espiritualidad de algún calado, porque parte de que tú ya de por sí eres incompleto. En fin, ahí dejo la reflexión de momento. Una tendencia un poquito más neutral es que, como dije en el vídeo sobre 2025, también vamos a empezar a normalizar de una vez las sustancias psicodélicas que creo que abordadas de una manera rigurosa, responsable, cuidadosa, medida, son una herramienta muy interesante y que sinceramente ha beneficiado ya a gran parte de la sociedad, pero siendo tabú, pues no se ha podido integrar la experiencia o esas experiencias de una manera consciente, cosa que pues ha funcionado en detrimento de quienes han hecho esas investigaciones, esos viajes. Pero ya se sabe que hay una gran tendencia, incluso desde el mundo capitalista, de intentar apropiarse de esas experiencias, investigaciones, ¿no? Hablando acerca de herramientas y de inteligencias, creo que todo lo que son herramientas que acompañan a lo mental, de alguna manera la humanidad los vamos a empezar a utilizar un poco más. Sea una pizarra durante una conversación de vecinos, sea
un tomar notas, sea unas grabaciones, sean las herramientas que sea un mapa en el suelo, sean herramientas de comunicación amplificadas, de las que hablaré en breve. De alguna manera vamos a tener una actitud muy libre y desprejuiciada hacia utilizar nuevos sistemas que facilitan nuestra comunicación interna y externa. Bueno, y se hizo la luz, vale. Vamos a continuar hablando de cuestiones puramente geminianas para irnos progresivamente a cuestiones más sociales y mundiales que son igual de interesantes y que nos servirán para entender cómo esa raíz psicológica está manifestándose en el mundo, en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Vamos a ir con la gran cuestión de la comunicación, ¿vale? Seguramente os es familiar que la comunicación es, por excelencia, del signo de Géminis. La comunicación podríamos entenderla como el flujo de información, deliberada o no, entre diferentes agentes, entre diferentes seres vivos. Bien, pues, ¿qué sucede con el planeta de la liberación y los cambios cuánticos, instantáneos, impredecibles, siempre inciertos y abiertos a quién sabe qué fuerzas? O sea, ¿qué es Urano? ¿Qué sucede cuando Urano está en este signo en relación a la cuestión de la comunicación? Bueno, creo que podemos anticipar con facilidad que las ideas en ocasiones van a ir mucho más rápidas, instantáneas que lo habitual. No por una cuestión necesariamente tecnológica, que sería lo más predecible que podríais pensar, sino por una cuestión de alguna manera de reacciones en cadenas lógicas, pero de un tipo de pensamiento que es, entre comillas, suprarracional o por encima de la lógica ordinaria común espacio-temporal. Estoy hablando de alguna manera de propagación de ideas modo telepatía. Es posible que sea una telepatía menos, digamos, mística o intuitiva que cuando solemos pensar en el concepto de telepatía, pero observación del contexto general en el que estamos. No olvidemos que Urano de momento está en sextil con Neptuno, el planeta de la unidad profunda, el planeta de la experiencia de la vida como totalidad. Bueno, esto sin lugar a dudas, ya lo trataremos más en otro vídeo, pero es una cuestión de pensamiento intuitivo telepático ya de por sí. El hecho de que vaya a estar en Géminis va a acelerar muchísimo esta experiencia de telepatía o algo parecido. Bien, más cuestiones positivas de Urano en Géminis para la comunicación. Bueno, la curiosidad y los intereses adquieren niveles de pasión y de fascinación raramente vistas. Es decir, la humanidad, en medio de todas las desgracias que atravesamos, que es para llorar sin parar, vamos a estar con una faceta de pasión por el saber, el descubrimiento, el conocimiento y francamente con unas ganas de revelarnos entre nosotros cosas que estamos descubriendo, que va a ser bastante gratificante. Sentirnos vivos, fascinados por el mundo, con una curiosidad sin límites, un deseo permanente de saber más, es un gran motor de vida en sí mismo. Es muy sano y agradable. Urano en Tauro, sinceramente, aparte de que correlaciona con la historia del fascismo como un reloj, pues nunca fue un signo fácil. De hecho, era el más difícil. Urano en Géminis, en cambio, es una renovación de aire fresco impresionante y hará que muchas de las ideas políticas excesivamente densas, cargadas, indigestas, incluso para quien las sostiene, se van a relajar considerablemente. Libertad de comunicación. Creo que se ha hablado mucho acerca de libertad de información, de expresión, bueno, con intereses políticos, sinceramente, no siempre muy honestas, no siempre muy coherentes.
La libertad de comunicación y de expresión con Urano en Géminis es un motor tremendísimo. Y creo que la versión honesta está a nuestro alcance. Una versión honesta que no es básicamente la interesada, ¿no? Que se diga lo que yo quiero, pero sin escuchar al otro, ¿no? Creo que realmente la versión honesta está a nuestro alcance. Y eso solo puede ser positivo. Libertad de comunicación que consiste en que efectivamente cada parte exprese y diga y también escuche. Libertad de diálogo, libertad de comunicación. También en la comunicación creo que una cierta neutralidad de género. Igual que yo os decía bienvenides al principio, yo mismo no estoy tan acostumbrado, aunque yo suelo usar parte del lenguaje inclusivo que me gusta, me suena correcto, me suena justo. No me gusta nada decir nosotros cuando es un grupo de hombres y mujeres, me suena totalmente absurdo y ridículo. El nosotres, por ejemplo, todavía me cuesta. Sé que hay grandes partes de la población mundial que lo tienen naturalizado. Pues creo que con Urano en Géminis, sinceramente, esta tendencia positiva, que es más inclusiva y que respeta por igual cualquier tipo de elección identitaria y sensación, afinidad, y tanto a Yang como a Yin, tanto a la energía masculina como femenina, creo que esto va a ser un avance en la comunicación que vamos a poder notar. Ahora bien, también, como siempre, hay posibilidades negativas en el mundo de la comunicación. A ver, Urano es el que se lanza, ensaya, prueba, investiga y se la pega, se equivoca muchísimo. Urano, si no está integrado con el planeta anterior, que es Saturno, carece de verdadera libertad. La palabrita libertad, que está tan de moda y se usa de cualquier manera, no es libertad, sino narcisismo, tiranía y ser un niñato adolescente, cuando no va de la mano de un sentido de límite, responsabilidad, disciplina, contención. Bueno, pues Urano muchas veces no está actuando en integración con Saturno. Entonces, una versión negativa de Urano en Géminis es evidentemente que yo ya voy y me invento cualquier cosa, o que cualquier posibilidad Géminis mental pues adquiere tanta realidad como la ciencia más estudiada, revisada y apropiada, ¿no? De hecho, os voy a poner un ejemplo en este sentido. El presidente de Estados Unidos, Trump, pues es un Sol en Géminis, oposición Urano. Es el vivo arquetipo de Urano en Géminis, realmente. Nuestros mandatarios a nivel astrológico entendemos que son sumamente representativos de las energías del momento y en gran medida de nuestro nivel de conciencia. No voy a entrar mucho en esto ahora porque es un tema extenso y fascinante, pero si tenemos a Trump allí, no quiere decir que nos lo merezcamos moralmente, pero sí quiere decir que se parece a una parte de nuestra energía colectiva negativa en la sombra. Y bueno, no nos podemos liberar de esa clase de figuras negativas hasta que tengamos figuras positivas superiores. Entonces ahí hay una reflexión acerca de el todo vale en la comunicación, el todo vale en la realidad, el fake news, el me invento cualquier cosa que legitime mi punto de vista, o deep fake, el espanto de un taurino como yo, ¿no? Deep fake, o sea, ¿para qué querrías inventarte algo total y absolutamente falso? ¿Por qué viaje de ego qué capricho tan despreciable, ¿no? Pues bueno, todo eso son cuestiones francamente bastante Urano en Géminis.
O sea que la faceta negativa, desde luego que también la iba a tener. Vale, volviendo a cuestiones de la comunicación que creo que son positivas, os he hablado antes acerca de nuevas herramientas que acompañan a lo mental, ¿no? A los procesos mentales. Pues con la comunicación me parece que puedo anticipar que el lenguaje de signos, el uso de las manos para conversar, probablemente va a adquirir una popularidad que no hemos visto hasta el momento. Puedo contaros que yo en otra faceta de mi vida, la del activista climático, por cuestiones de transición ecosocial y democracia, pues he podido tener la suerte de participar en movimientos en los que la cultura es asamblearia, es decir, no hay líderes, no hay jerarquías basadas en la dominación. No, esto existe, esto es real. Hay marcos de organización que se eligen libremente, que son totalmente pragmáticos, son apropiados para muchas áreas de nuestra vida, la sociedad los podría tener si quisiera. O los podría aumentar al menos, porque lo vertical y lo horizontal todo tiene su lugar, la jerarquía y la distribución todo tiene su lugar, se trata de equilibrios y no dictaduras de ningún tipo, pero en las relaciones asamblearias hoy en día, en las relaciones asamblearias mínimamente modernas, se utilizan mucho las manos, aunque fuera un sí, estoy de acuerdo, a medias, no estoy de acuerdo, bloqueo esto, pido la palabra, punto técnico, cambio de idioma, lenguaje, punto directo, que punto directo creo que es así, no lo recuerdo ahora mismo. Hay toda, bueno, yo usaba como hasta unas 15 de estos movimientos de manos. ¿Y qué hacen? Pues que en un grupo de personas que se están escuchando, aprendiendo, debatiendo, la comunicación se amplifica. ¿Por qué no tener más canales de comprensión, de información, de relación, si lo que queremos es entendernos o hacer algo juntos? ¿Por qué no hacerlo si es gratis? Hace que la experiencia sea más honesta, profunda, completa. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, pues creo que Urano en Géminis trae la oportunidad de que utilicemos más mundo de el lenguaje de signos, que así es como empezó, para comunicación con personas con sordera, pero se ha llevado muchísimo más allá. Y es desde luego un cimiento de la libertad, de la democracia, de la cooperación, del humanismo básicamente, que naturalmente será absolutamente detestado y odiado por quienes no hayan nunca saboreado esas posibilidades, ¿no? Por quienes solamente crean en el uso de la fuerza, la jerarquía, la verticalidad, la obediencia violenta y sumisa que suelen hacer, pues, en fin, determinadas orientaciones políticas. No sabrán de esto y algunas personas querrán impedirlo, por supuesto. Eso siempre ha sido así. Vale, entonces creo que vais viendo cómo hay posibilidades muy bonitas, otras más difíciles, pero en general la cualidad de Urano en Géminis en sí mismo es bastante fácil. Vale, antes de irnos a cuestiones un poco más sociales, simplemente referirme a la importancia de la palabra y el lenguaje. Creo que va a ser la mar de curioso ver cómo va cambiando el uso de el lenguaje, las palabras. El rap y el hip hop probablemente se van a poner bastante de moda. Lo que es la improvisación, las rimas, el ingenio, la capacidad de decir cosas con sentido del humor, de manera provocativa, de manera estimulante, y si incluso además rima, pues vamos, lo borda, ¿no? Eso creo que es todo muy propio de la cualidad de Urano en Géminis y netamente positivo.
Vamos ahora con esas cuestiones sociales. ¿Dónde empieza la sociedad? Bueno, en parte empieza en casa. Empieza con la figura de los hermanos, a los que ya he mencionado, ¿no? Ese espíritu de fraternidad es algo muy propio de Urano bien integrado. Y Urano en el signo de los hermanos de sangre, pues sinceramente, la verdad es que trae a las relaciones de fraternidad sanguínea, trae a la posibilidad de que sucedan muchas cosas, desde grandes liberaciones juntes hasta, no me puedo creer que realmente estoy empezando a decir juntes, hasta experiencias de división y de divorcio y de separación inesperadas, abruptas, con retornos inesperados también. Lo de Urano no suele ser nunca predecible del todo, sobre todo si a nivel emocional nuestro propio centro es titubeante e inestable y si tiene poca cohesión, poca fuerza, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante ver qué sucede como tendencia y oyéndome a lo social diría que seguramente va a haber un uso y un abuso del término bro, que quiero pensar que ojalá se vuelva a decir como se decía antes. Antes tenía una sensación genuina, ¿vale? Si yo te llamaba bro, había una cualidad honesta de aprecio, de familiaridad o de que sé que somos distintos, diferentes, pero te reconozco como un igual o un alguien cercano, alguien de un vínculo de pertenencia importante y te respeto mucho y te voy a cuidar. Desde ahí me relaciono contigo cuando te llamo bro. Bueno, eso hoy en día se ha ido a la mierda de una manera trágica que da asco. Y bueno, sería cuestión deseable, creo, ¿no? Que se volviera a decir bro de la manera original, con el sentido original. Quiero tener esperanzas de que Urano en Géminis represente esa oportunidad. Bien, vale, nos vamos de aquí a una cuestión también muy geminiana y diferente, que es la relación de vecindario, el entorno cercano, quienes viven cerca de mí, que ya no son relación sanguínea, pero forman parte de alguna manera, el entorno, mi realidad inmediata, una esfera en la que puedo compartir o no, pero que está allí. Entonces, Géminis es por esto que rige a los vecinos, las vecinas, la gente que vive cerca. ¿Qué vamos a ver en este sentido en los barrios con quienes tenemos al lado? Bueno, pues yo creo que vamos a ver, mira tú por dónde, creo que vamos a ver fenómenos, en ocasiones fenómenos imprevisibles, que puedan ser de naturaleza incluso masiva, porque Urano muchas veces promueve reacciones en cadena que adquieren un volumen masivo. Creo que vamos a poder ver más intercambio y curiosidad, relaciones más vivificantes, posiblemente mayor comunicación social, política, posiblemente más juegos y bromas, actividades lúdicas, juegos interactivos. Bueno, ya sabemos que Urano pues también es el arquetipo del liante y bueno, pues sí, vamos a decirlo. Seguramente van a haber transgresiones de límites deseables en más de una ocasión también. Vale. Educación. Nos vamos a un tema personalmente muy afín a mi corazón, ya que yo soy licenciado en pedagogía y sinceramente es algo que adoro, me encanta la educación como fenómeno. Y bueno, es algo de todos los signos de aire, pero muy especialmente del signo de Géminis. La transmisión de información, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que por lo positivo vamos a ver más creatividad e inventiva a la hora de transmitir. Vamos a ver más de lo que se llama la libertad de cátedra, que es el espíritu de profes para ejercer su rol sociocultural con independencia de agendas de poder, las que fueran, y de promover un mayor espíritu crítico. El mayor espíritu crítico siempre funciona
básicamente a la larga para el bien común, para todo el mundo. Incluso cuando uno mismo tiene que desmontar parte de sus propias creencias, yo mismo lo he hecho 20.000 veces, espero que tú también, y si no lo has hecho, date el lujo, date el lujo. La libertad de cátedra, digo, tiene que ver con el pensamiento crítico y la invitación a hacerlo, ya digo, desmontando agendas, las que fueran, de concentración de poder y de validación acrítica de unas creencias o una información, ¿no? Entonces la libertad de cátedra es un espíritu muy históricamente presente en el colectivo docente, pero que yo creo que va a tener un resurgir. Creo que quienes reciban la educación en sus años escolares tempranos o universitarios de Urano en Géminis van a tener, quienes reciban una educación no muy digitalizada, van a tener una gran experiencia de aprendizaje. Van a poder notablemente aprender más que la mayoría de las generaciones. Es evidente que Urano tiene una tendencia a desacreditar, sea de manera correcta o incorrecta, las instituciones y a preferir el espacio propio. Cuando Urano es muy fuerte, quiere sistemáticamente ignorar cualquier tipo de estructura administrativa, institución. Y en este caso, hablando del sistema educativo, creo que vamos a poder ver una gran tendencia a la educación en casa, el llamado homeschooling y todo esto, ¿no? Ahora bien, Urano, ya sabéis que rige la tecnología y estamos con esta terrible ola de desarrollos de la llamada inteligencia artificial, la digitalización y todo esto, que es un invento que se nos ha ido muy de las manos. Creo que cuando creamos sistemas que exceden nuestra capacidad de gestión psicológica desde un lugar de templanza, de equilibrio, de emocionalidad consciente, creo que, bueno, el invento deja de ser un progreso y se convierte en una involución. Bueno, pues como sabéis, todo esto está sucediendo y Urano en Géminis va a, ya se sabe, representar una enorme embestida al sistema educativo a través de la inteligencia artificial, la digitalización de la enseñanza, el intento de superar la figura del profe de carne y hueso, el intento de desplazar las aulas donde podría haber participación, reflejo, intercambio entre iguales, desplazar todo eso, aniquilar todo eso a favor de una supuesta inteligencia mayor por parte de las máquinas. Que es verdad que las máquinas tienen en algunos sentidos una capacidad de seguimiento, de individualización de la experiencia de enseñar superior a lo que tiene un profesor, una profesora con todo un aula lleno de alumnado, pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de forma de aprender queremos como humanos. ¿Dónde está la diferencia entre aprender de manera cognitiva y aprender como un ser humano completo? Esta pregunta la vamos a responder diferentes personas de maneras muy diferentes. Habrá la respuesta cínica de que yo no necesito a la sociedad, soy un ser suficiente, completo, autónomo, el discurso de la libertad siempre usado de cualquier manera y quiero poder progresar en mi reino intelectual con independencia de el resto de mis congéneres. Bien, y esto tendrá, ¿por qué no decirlo?, una pizca de realidad útil y apropiada. El tema es que realmente suena bien psicótico lo que acabo de decir. Y bueno, quienes mandan los tech bros y todo esto, pues son una panda generalmente de psicóticos de muy alto nivel, gente muy brillante, emocionalmente disociada
y que, bueno, han terminado acumulando un exceso de poder financiero y mediático que, en fin, que bueno, hace que se confirme una especie de rueda de endiosamiento de la tecnología bueno, y de una visión del ser humano como algo como una máquina defectuosa. Bueno, pues esta línea en la educación evidentemente también va a entrar. Habrá mucha gente que desde diferentes posiciones identitarias y políticas afirmará que es mejor tener inteligencia artificial educando a sus hijos o alumnos de universidad, y habrá quienes busquen fórmulas intermedias, y habrá gente que una minoría probablemente querrá escapar por completo de este tipo de escenario. Pero bueno, en fin, va a ser bastante... realmente la pregunta es bastante trascendente. Si tenemos en cuenta la crisis climática, ecosistémica, de biodiversidad que hay en el planeta, y la urgencia que debería tener la restauración de ecosistemas, el aprender a satisfacer, por ejemplo, vía permacultura, nuestras necesidades humanas de una manera realmente más completa, orgánica, holística y fiable, si tenemos eso en cuenta y nos damos cuenta de que todo parece ir a nivel astrológico, la tendencia es irnos a un exceso de actividad mental, pues realmente no es muy halagüeño realmente. Pero bueno, quizás explore este tema más en otro vídeo si me lo pedís. Bueno, entonces, en el mundo educativo, básicamente, en resumen, vamos a poder ver más de esa desconexión afectivo-corporal a consecuencia de el uso de la inteligencia artificial en la educación y de la digitalización. Vale, venga, vámonos a otro tema, que es el del periodismo. El periodismo yo creo que va a vivir una oleada de renovación, y esto es muy bienvenido, dado que casi todos los grupos mediáticos de importancia son conglomerados empresariales en los que hay bancos, corporaciones petroleras, fondos de inversión, colaboraciones clientelares con los estados, puertas giratorias, es decir, básicamente grupos donde hay un exceso de agenda de interés personal, que no es realmente tanto la información, no es tanto el informar, no es tanto el investigar. Sé que parece difícil de separar, pero yo afirmo que realmente son cuestiones que sí están separadas y que han terminado más unidas de lo necesario. Bien, pues Urano en Géminis trae una oleada de renovación a todo esto. Creo que se van a diversificar los emisores. Van a haber tanto más personas informando como de manera más frecuente. Dicho de otro modo, va a haber mayor espíritu de participación ciudadana en lo que es, llamémoslo, periodismo ciudadano. Dicho esto, también es verdad que el periodismo ciudadano puede ser más episódico, fluctuante, menos profesional y más discontinuo y puntual. Y sobre todo, lo más peligroso, los influencers enamorados de el éxito fácil a corto plazo, ¿no? En el que se pierde de vista cualquier sentido de la responsabilidad informativa, cualquier sentido de rigor, cualquier sentido del pensamiento crítico, acompañado de una revisión honesta de la calidad de la información que se va ofreciendo. Esto realmente hace que Urano en Géminis tenga una faceta bastante oscura, en la que si yo anteayer dije cualquier burrada, lo único que importe sea el vídeo de hoy, porque es lo nuevo. La novedad con Urano en Géminis tiene un poder de suplantar cualquier cosa anterior, que es algo que debería haber mencionado, porque realmente Urano en Géminis, una de sus facetas más negativas a nivel psicológico, a nivel de pensamiento, es
la atracción formidable hacia la novedad de manera constante. Y en realidad, cuando tú has descubierto algo muy relevante, útil, que puede resignificar cosas que estás viviendo importantes, pues deberías poder frenar, descansar, reposar, integrar aquello, ¿no? Y darle un lugar estable en tu vida. Eso sería un ciclo, digamos, creo que más completo y más sabio. En cambio, una de las facetas negativas de Urano en Géminis es que si actuamos desde un lugar poco integrado con cuerpo y emoción, la verdad es que toda chispita nueva, por estúpida que sea y falsa que sea, me parece más atractiva y más valiosa que lo anterior, que podría haber sido más veraz y honesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal toda esta información? Es mucha, lo reconozco. Espero que te esté gustando el vídeo. Espero que la luna aquí detrás te acompañe igual de bien que a mí. Decirte que nada, me gustaría que te suscribieras, que compartieras este canal con otras personas si te parece valioso el trabajo, y también que sepas, bueno, pues que yo realizo lecturas de carta astral de hace más de, que van a ser pues 20 años ahora, llevo 26 años con la astrología, y si te parece que podría trabajar por ti, pues aquí estoy. Fácil de encontrar en astrologiaintegral.art. Mi correo electrónico está aquí debajo. Y nada, gracias por compartir mi material y suscribirte. Vale, continuamos con otro punto, que es Internet. Internet es evidentemente algo muy del elemento aire en general, especialmente acuariano, pero vamos a ver tendencias aquí de las que vale la pena hablar. Probablemente a estas alturas estás familiarizada con el concepto de tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo se va a, creo, vamos a ver una tendencia a resquebrajarlo, que no va a ser del todo absoluta por la presencia de Plutón en Acuario. O sea que, por un lado, creo que pueden haber avances interesantes. Por otro lado, creo que al mismo tiempo es posible que no sea del todo suficiente. Pero por si acaso, ¿qué es tecnofeudalismo? Tecnofeudalismo es una constatación de que la propiedad de las plataformas en Internet constituye una nueva realidad económica y de poder, en la que de alguna manera las otras formas de intercambio económica han quedado supeditadas a su existencia en estas plataformas, y que estas plataformas constituyen en sí mismo de alguna manera un nuevo sistema feudal. Si no lo has entendido, es normal. Ves mejor a, por ejemplo, quien ha desarrollado el concepto, que es Yanis Varoufakis, que lo ha explicado sumamente bien. Dicho de otra manera, los tech bros, Silicon Valley, Musk ha quedado bastante como un cutre, una persona no tan brillante y un ser no tan carismático, y un ser bastante más humano, mediocre. Sus falsedades se han conocido. Mejor ha caído la imagen del hombre hecho a sí mismo en buena medida, y yo creo que es muy posible que otros tech bros estén en la lista siguiente. Y el tema es que Urano en Géminis representa una pasión tan ávida por desestructurar la cristalización, el exceso de poder, el exceso de concentración informativa, que creo que vamos a ver realmente el sueño de muchos de los grandes fundadores de Internet, que era un Internet realmente libre. Un Internet con software libre, un Internet libre, un Internet más parecido a lo que podríamos llamar, lo que se viene llamando el Fediverso, la contracción de dos palabras, Federación Universo. Y voy a leeros literalmente la descripción: un conjunto de servicios de redes sociales capaces de comunicarse entre sí usando protocolos de comunicación estandarizados. La mayoría de las plataformas del Fediverso son redes sociales libres, dado que funcionan con software libre y de código abierto. Vale. Esto es la idea del Fediverso. Ya sabéis que cuando Musk adquirió Twitter, pues empezó
hubo una transición muy considerable hacia el Fediverso. Y bien, yo considero que con Urano en Géminis esta tendencia realmente va a consolidarse. Vamos a ver Internet como algo más dirigido y controlado por grupos de personas, sea por región, por país, por nación, por comunidades. Y esto solamente puede ser positivo porque el poder no es negativo en sí mismo, es la concentración y el exceso lo que hace que siempre haya sufrimiento evitable, ¿no? Entonces, bueno, por lo negativo, creo que Urano en Géminis, no lo voy a idealizar excesivamente, Urano en Géminis representa bastantes avances en escenarios Black Mirror. Supongo que conocéis esta serie, si no, tendríais que ir a conocerlo desde ya. Black Mirror es una serie que muestra escenarios en los que la tecnología ha perdido todo uso apropiado, todo equilibrio, toda integración útil, ya no está al servicio de la sociedad, sino que adquiere un poder esclavizador de una manera u otra sobre las personas, sobre la sociedad, sobre la política. Es absolutamente horrible, pero fascinante porque ya cuando salió la serie hace bastantes años, parecía posible y probable, y hoy en día muchos de los episodios pues van por detrás de los acontecimientos. Pues otro escenario muy geminiano, nos estamos acercando al final, es el del comercio, el intercambio económico de productos y servicios. Yo creo que vamos a poder ver un espíritu de mayor libertad de comercio, pero no en el sentido necesariamente beneficioso únicamente para los grandes jugadores, únicamente para las grandes corporaciones, únicamente del neoliberalismo, sino que creo que es posible que veamos un sentido del comercio más local, innovador, con supermercados y mercados más locales, y es especialmente porque Urano en Géminis realmente tiene un gran amor a lo que es la libertad de intercambio. Pero es que con Júpiter en Cáncer, como está ahora, y los planetas en Aries, que son muy amantes de lo inmediato, lo cercano, el comercio adquiere una inclinación más hacia lo local. Entonces, con Urano en Géminis creo que vamos a poder ver esta tendencia. Por lo negativo, también es verdad que vamos a poder ver más inestabilidad. Otro punto, transporte. El transporte, no sé muy bien cómo, bueno, vamos a ver sin duda una mayor tendencia a la electrificación, aunque ya haya quedado más que claro que gran parte de la electrificación del parque móvil, bueno, responde a la necesidad del capitalismo de perpetuarse con una nueva forma de comercialización de un nuevo producto que en este caso encaja con la necesidad de reducción de emisiones, pero que realmente no está equilibrado en un conjunto. También es contaminante, también tiene implicaciones geopolíticas complejas, también implica megaminería altamente contaminante y que deberíamos cuestionar. En fin, me voy de tema un poco, pero bueno, básicamente el transporte va a tener tendencia a ser más ligero. Cuando pienso en Urano en Géminis me vienen dos formas de transporte a la mente, tres. Una es la bicicleta está regida por Géminis, es un deporte muy geminiano el del ciclismo. El patinete eléctrico es muy Urano en Géminis, desde luego. Y también el globo aerostático se llama, en fin, todo lo que sea ligero y de poca consecuencia de alguna manera, de poco impacto, es un medio de transporte muy geminiano. Vale, en cuanto a moda y en cuanto a género, bueno, solamente destacar algo que ya he dicho, creo que vamos a ver una mayor tendencia a la neutralidad de género. También es verdad que siguen esos planetas en Aries, Neptuno y Saturno, el uno idealizando mucho lo masculino, el otro siendo muy sobrecompensador. Hay mucha sobrecompensación de energía masculina ahora con
con Saturno en Aries, ya lo había con Quirón en Aries, pues ahora todavía más. Pero este otro lado, lo que es Urano en Géminis, da una cierta tendencia a la neutralidad de género. Bien, ¿qué me queda por destacar? Pues la verdad es que poco. Yo creo que he hablado de 100.000 cosas. He hablado pues muy lengua suelta, muy así. Espero que no te haya aturdido. Si has llegado hasta aquí es seguramente porque tienes cierta capacidad de seguir mi estilo. Me habré dejado pocos temas esenciales y te agradezco pues que hayas llegado hasta el final. Me gustaría mucho animarte de nuevo a compartir el vídeo si te ha gustado. Ten en cuenta que este vídeo para personas que tienen planetas en Géminis, Sol, ascendente, Luna, o personas que tienen planetas en signos de aire, como son también Libra y Acuario, va a ser muy relevante. Pero también lo es para gente que tiene planetas en Sagitario, porque Urano les irá haciendo oposición. Les irá haciendo oposición. Y bueno, para quienes probablemente será más difícil es para quienes tienen puntos sensibles, especialmente la Luna, en signos que están en tensión con Géminis. Es decir, Sagitario, Virgo y Piscis. Si tú tienes planetas en Géminis, pero especialmente Sagitario, Virgo y Piscis, es posible que Urano te hará, seguro, conjunción, cuadraturas o oposición. Y si es a la Luna y si es al Sol o al ascendente, especialmente esos tres, pero también los demás, lo vas a notar de manera muy personalizada. Y esta información, que parecía bastante general, social, colectiva, se te va a introducir en tu esfera íntima, en tu esfera personal de una manera más evidente. Entonces, bueno, si conoces a gente que tiene planetas en esos signos, hazles un favor, compárteles este vídeo, espero que les guste. Y nada, son tiempos apasionantes, atravesamos tantos cambios difíciles y tantos cambios, algunos, por suerte, fáciles, que creo que realmente son tiempos increíbles para estar viviendo. Me encontráis en este canal y también en el otro de Ideas para el Gran Giro, en el que hablo de otros temas de sociedad, permacultura, transición ecosocial y bueno, todo con el deseo de que esta mirada tan uraniana, tan holística, tan perspectivista y que busca ser más compleja, completa y verdadera, todo con el fin de que esta mirada se aterrice, se interiorice, tú y yo, porque yo estoy en camino siempre, que aprendamos a tener en cuenta este punto de vista holístico en un momento crítico de nuestra historia, porque este punto de vista holístico, sea con la astrología, sea con la agricultura, sea en la política, sea con lo que sea, es lo que puede hacernos darnos cuenta de que sí, efectivamente, de alguna manera somos realmente todos y todas sisters y bros. O sea que ya sabéis que no digo la palabra a la ligera, que seamos todos sisters y bros y nos veamos por el camino. Un saludo.